En este video te hablaremos acerca de Eduardo Palomo, su inicio en el mundo de la actuación, su faceta y pasión por el teatro. Igual te diremos qué obra de teatro, por la naturaleza de su historia, salvó a muchos matrimonios. Comenzamos. Esto es Escenario 73, solo con los grandes del espectáculo. Eduardo Estrada Palomo, conocido artísticamente como Eduardo Palomo, nació en la Ciudad de México el 13 de mayo de 1962 en el hogar conformado por Jesús Estrada y Julia Palomo, viéndose muy afectado a los 13 años, cuando su padre abandonó el hogar, ocasionándole sentimientos de inseguridad. Desde pequeño ya se miraba su creatividad, le gustaba dibujar, pintar y desde niño ya sabía que quería ser actor. Muy creativo desde pequeño, definitivamente. A los 3 años me dijo, voy a ser actor, y yo dije, pues sí, mucho gusto, porque no tenemos a nadie en la familia. Eduardo Palomo cursó sus estudios académicos en el Instituto Juventud en la Ciudad de México, época en la cual, aún siendo corto de años, fue madurando y consolidando día con día sus sueños y aspiraciones relacionadas con la creatividad y el arte. Siempre prevalecieron sus inclinaciones artísticas. En el transcurso y durante recibía su educación primaria, aprovechó para experimentar el sabor de la actuación. En 1974, Eduardo Palomo, a su corta edad, ya veía acción sobre el escenario en la obra de teatro del género comedia Los 10 Mandamientos, realizando en la misma distintos personajes. Igual podemos ver a Eduardo Palomo actuando a su corta edad en un spot de televisión para una importante marca de pan. ¿Qué hay de comer? ¿Quieres una probadita? ¡Qué bien sabe! A pesar de las gratas experiencias, desde muy joven en la actuación, Eduardo Palomo decidió iniciar su estudio universitario, inclinándose hacia su lado artístico del dibujo, del diseño, lo cual lo llevó a ingresar a la carrera de diseño gráfico en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Sin embargo, al final se dio cuenta que esto no era lo suyo. Nunca pudo olvidar su sentimiento de apego y de amor por la actuación. Fue así que finalmente decidió enfocarse en esta rama del arte. Eduardo Palomo fue muy selectivo al momento de elegir la escuela o el centro de enseñanza que le brindaría el conocimiento y las herramientas para convertirse en el actor que había soñado ser. Eligió estudiar actuación en el Instituto Andrés Soler, una institución de enseñanza del arte dramático de gran tradición y de renombre en México, fundado el 11 de junio de 1951 por los hermanos Soler, Jorge Negrete, Rodolfo Landa y José Ángel Espinosa Ferrusquicha, por la generosa necesidad de formar actores. Cabe mencionar que por las aulas del Instituto Andrés Soler han sido formados muchos de los actores y actrices que hemos visto en el cine y la televisión, entre ellos Verónica Castro, Eric del Castillo, Angélica María, Ernesto Laguardia, Victoria Rufo, Jacqueline Andere, Roberto Blandón, Laura Zapata, Daniela Romo, César Bono, Carlos Bracho, entre muchos más. En esta institución de mucho renombre comenzaría a estudiar Eduardo Palomo. El diluvio que viene, obra de teatro puesta en escena en 1980 y 1981, en donde Eduardo Palomo estuvo en 700 de las 2000 presentaciones. Para el casting de esta obra, Manolo Fábregas, conocido como el Señor Teatro, productor y director de esta obra, eligió a Eduardo Palomo porque vio que le echaba muchas ganas, que era versátil, talentoso y carismático. La historia de esta obra comienza cuando el padre Silvestre, párroco de un pequeño pueblo de montaña, recibe un día una llamada telefónica inesperada
Dios en persona le ordena preparar un arca para un segundo diluvio universal. El diabólico barbero de la calle de la Horca. Esta fue una obra de teatro puesta en escena en 1983 bajo la dirección de Carlos Telles. En esta obra, Eduardo Palomo representa al galán Anthony, quien busca rescatar de un manicomio a Johanna, personaje interpretado por Edith González, quien ha sido confinada por el juez injustamente para evitar que Anthony la pretenda y pueda casarse con ella. Mame, obra de teatro puesta en escena en 1985 bajo la dirección de José Luis Ibáñez. Mame narra la historia de una extravagante, poco convencional y glamurosa mujer, Mame Dennis, interpretado por Silvia Pinal. En 1928 debe hacerse cargo de su sobrino Patrick, interpretado por Eduardo Palomo, quien a los 10 años acababa de quedar huérfano y se muda con su tía Mame Dennis, que tiene un corazón generoso. Cree que la vida debe ser como una fiesta, coleccionando amigos fascinantes. Le enseñará a Patrick una forma diferente de ver la vida, salvándolo de los puntos de vista burgueses de la época. A mí los años no me hacen nada, subo la pierna. Compartimos una parte del musical en donde Eduardo Palomo canta el tema La Carta, en donde nos invade la nostalgia y podemos escuchar y recordar su voz. No sé por qué no puedo estudiar. Mi voz ya está bien ronca, parezco sapo viejo al tararear. ¿Tu sobrino que te adora? Patrick. Dulces Compañías, obra de teatro presentada en 1988 bajo la dirección de Julio Castillo. Dulces Compañías cuenta con el concurso de apenas 2 actores, Eduardo Palomo y Delia Casanova. Dulces Compañías se presenta como una sólida obra de Liera, logrando contener claramente en su situación anecdótica diversos niveles de impactación social, política y psicológica, sin que ninguna de las implicaciones cubra a las otras, minimizándolas, presentando una superficie compacta y solvente que golpea al espectador justamente por la contundencia de lo global del discurso y por el sólido ensamblaje escénico y que ha logrado darle Julio Castillo como director. Enemigos de clase, obra de teatro presentada en 1991 bajo la dirección de Benjamin Kahn. La obra trata acerca de un grupo de 6 alumnos de 5º año de secundaria, es decir, el equivalente al último año de la preparatoria, que se han atrincherado en su aula en un estilo de comportamiento punk. En el campo actoral destaca la labor de Eduardo Palomo en el rol de líder, dosificando adecuadamente el uso de la energía en el manejo de su cuerpo. Sugar, obra de teatro puesta en escena en 1992 bajo la dirección de Enrique Reyes. Esta cómica obra de teatro trata acerca de 2 músicos desocupados, el bajista Jerry y el saxofonista Joe. Son testigos de una masacre, motivo por el cual los empiezan a perseguir los mafiosos. Con el fin de escapar, se visten como mujeres, y no hay nada que divierta tanto al público como ver a un hombre vestido de mujer y haciéndose pasar por un ser de sexo contrario al suyo. Tanto Eduardo Palomo como Jorge Muñiz, con sus exageraciones y con su juventud, lograron conquistar al público. Una vez vestidas como mujeres, se unen como músicos en una orquesta de señoritas. Las complicaciones surgen cuando Jerry, interpretado por Jorge Muñiz, y sobre todo Joe, personaje encarnado por Eduardo Palomo, ahora conocido como Josefina, se enamoran de la hermosa cantante de la banda Sugar Cane, personaje desarrollado por Laura Flores. El caos se desata cuando los encuentran los mafiosos. Para matarnos. Sí, porque da la casualidad de que vimos algo que no deberíamos de haber visto. No me entiendes. Es Eduardo y Laura Flores. Están huyendo para toda la vida. Oye, no entiende, no me importa quién seas. Te amo. A ver, bebé. Ese soy yo. ¿Qué tal te fue? ¿Te estás casando en boca? Una pierna, Coque.
Pues por lo menos mejor que la de Palomo. Ese era mi consuelo. Es una obra muy divertida que yo creo que año con año o que pasen muchos años, quien ponga esa obra va a divertir. Eso yo, mira, con el teatro. Años con un saxofonista. Yo también. Ahí está. Eso te lo perdono. Tampoco puedo tener hijos. Pues adoptaremos unos muchachitos. ¿Entiendes? Nadie es perfecto. Una pareja con Ángel, obra de teatro de la autoría de Eduardo Palomo, presentada en 1993. La misma trata acerca de un ángel que llega a remediar los enredos amorosos de dos parejas. Existe la anécdota que cuando se estrenó dicha obra se salvaron muchos matrimonios. La gente llegaba a darle las gracias. La obra Una pareja con Ángel se presentó de nuevo posteriormente en 1998 y 1999, formando parte de ella siempre, por supuesto, Eduardo Palomo. Palomo amaba tanto esta obra que ya viviendo en Los Ángeles, California, en Estados Unidos, planificaba presentar la misma a mediados del mes de noviembre del 2003 en dicho país y de forma simultánea en la Ciudad de México. Estaba tan determinado en hacer triunfar esta historia que ya estaba trabajando en la versión cine para el 2004. Sin embargo, nada de ello se haría realidad cuando le sobrevino la muerte, el 6 de noviembre del 2003, víctima de un paro cardíaco. Seguro te gustó la historia y los interesantes detalles acerca de la vida de Eduardo Palomo. Te invitamos a continuar viendo más interesante contenido de tan grande actor que, aunque ya no esté entre nosotros, nos ha dejado el recuerdo de su gran trabajo actoral.